Hola a todos. El vídeo de hoy trata sobre la cuarta revolución industrial, el proceso tecnológico que estamos viviendo en este momento, que llevamos años viviendo y que se va a disparar directamente hacia el futuro de la mano de los cambios económicos, políticos y sociales. Las consecuencias que va a tener este cambio tecnológico son casi insondables, no podemos saber hasta dónde va a llegar, pero trazando una línea directa, haciendo una inferencia, un estudio imaginativo de qué es lo que va a pasar si seguimos de esta manera, tecnológicamente hablando, y las repercusiones que va a tener a nivel social, político y económico, es de lo que se trata este vídeo. Sabéis que estamos en un momento donde hay muchísimos frentes abiertos, hay muchísimos problemas y otras tantas interrogantes de cómo se van a solucionar. Bueno, pues dentro de los problemas que la humanidad tiene que afrontar en este momento, esos problemas que se van a dar directamente ahora y en los próximos años, tenemos como piedra angular de todo ello la tecnología. Muchos de vosotros habéis preguntado en otros vídeos qué es lo que yo pienso sobre la famosa y controvertida renta básica. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver la renta básica con la cuarta revolución industrial? Pues como veréis a lo largo del vídeo tiene muchísimo que ver. Es una preparación para lo que viene. La renta básica es algo que aparentemente genera una igualdad en cuanto a la riqueza y que va a beneficiar a muchísima gente. A priori, esa reflexión, cuando nos metemos en profundidad qué es lo que significa la renta básica y hacia dónde nos dirigimos a nivel tecnológico en esta cuarta revolución industrial, veréis que su significado es muchísimo más profundo y su necesidad es de implantación inmediata. Vivimos, como sabéis, en una época, como acabo de decir, llena de peligro y amenazas, de cambios continuos y poco predecibles. No sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro casi inmediato, a vista de semanas o meses. Vamos atropelladamente obedeciendo a los cambios que nos imponen desde los distintos gobiernos. Esta falta de previsión, esta falta de predicción contradice mucho las capacidades que tenemos a nivel del desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial, cuya capacidad para predecir qué es lo que va a suceder en un modelo futuro es altísima. En este contexto resulta muy difícil saber hacia dónde se dirige la verdadera amenaza, dónde está el problema de los problemas, el peligro de todos los peligros. Puede ser el cambio climático, el sobrecalentamiento del planeta, la superpoblación, la crisis económica y el gran reset o el puñetero coronavirus. No sabe uno dónde mirar. ¿Dónde está la amenaza que realmente va a poner contra las cuerdas o puede poner contra las cuerdas a la humanidad? Porque realmente no es una amenaza sola, son múltiples amenazas. Bueno, si en nuestro concepto de relación social, todas ellas, en nuestra vida, en nuestro fundamento de cómo vivimos, todas ellas tienen un impacto tremendo, hay una en concreto que el impacto es absolutamente demoledor. Y sí se puede trazar perfectamente una línea recta de comportamiento, de evolución, para saber dónde nos va a llevar, deduciendo de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hemos llegado a tal punto, a nivel planetario, que nos vemos obligados a vivir de forma absolutamente desenfrenada, sin reparar lo que hay a nuestro alrededor, lo que está sucediendo, y como decía John Lennon, la vida acaba siendo eso que pasa mientras nos dedicamos a otras cosas. Los problemas están, pero no tenemos la capacidad de centrarnos y verlos. ¿Cuál es el mayor peligro en este momento que nos catapulta hacia un futuro más que incierto? Podría ser el islamismo radical, Al-Qaeda o ISIS, el terrorismo internacional, un conflicto armado, una guerra nuclear o las grandes élites y sus planes de metacapitalistas. Quizá, posiblemente esos podrían ser el peligro. Lo cierto es que el peligro se escapa incluso por la fuerza, por la inercia que trae, por la dependencia que nosotros hemos desarrollado como sociedad en nuestra forma de vivir, se escapa incluso a las grandes élites. El peligro real encajaría más en un guión de películas como Matrix, Blade Runner o la futurista Terminator. El gran peligro, la gran amenaza, lo que realmente podría destruir el mundo tal y como lo conocemos,
tiene nombre propio y se llama inteligencia artificial. Si nos equivocamos en la gestión de la inteligencia artificial, será el apocalipsis real. Un error ahora podría significar el principio del fin para la humanidad, un final realmente apocalíptico donde las máquinas acabarían con la estructura de la humanidad tal y como la conocemos. ¿El por qué puede suceder esto? ¿Por qué puede haber una condena en las decisiones que ahora se estén tomando sobre el avance tecnológico de la cuarta revolución industrial, que solo es un puente hacia la quinta? Lo voy a intentar explicar de forma clara y detallada. ¿Por qué digo que puede ser un error apocalíptico lo que está sucediendo en este momento? Y no serlo ni el terrorismo islámico, que es un peligro tremendo, ni la radicalización de pensamiento, que lo es igualmente, ni el problema de la superpoblación, que es otro castigo al avance de la humanidad, ni cualquiera de los problemas que hemos comentado en los vídeos anteriores. En el momento actual, los desarrollos en robótica e inteligencia artificial, los desarrollos computacionales, son capaces de analizar la más mínima respuesta emocional de un ser humano, por ejemplo, ante una entrevista. Las máquinas son cada vez más inteligentes y eficientes. Llevan a rastra a los trabajadores intentando adaptarse a la lógica digital, que muchas veces se nos escapa totalmente. La inteligencia artificial no nos ha quitado trabajo, nos ha quitado el trabajo. El pleno empleo ahora mismo, por mucho que se defienda en cualquier foro, en cualquier tribuna política del gobierno que sea, es una falacia. Una gran mentira. Es un hecho que el sueldo mínimo vital es la antesala del desempleo masivo y una pobreza y miseria generalizadas. Una promesa vacía sin ningún tipo de fundamento. Nadie puede prometer ya el pleno empleo. Posiblemente la mayor parte de la gente que con la pandemia ha perdido su puesto de trabajo no vuelva a trabajar de forma estable jamás. Y da igual quien gobierne, la inercia que llevamos es imparable, nadie puede detener este avance. La única posibilidad de frenarlo sería excesivamente drástica y la voy a contar al final del vídeo. Casi sin notarlo, como sociedad hemos tropezado y caído en el mundo digital. Las máquinas están por todas partes y han contribuido a mejorar nuestras vidas en muchísimos sentidos, sobre todo desarrollando tareas peligrosas o muy repetitivas para el desempeño humano. Ese constituye el primer objetivo de la automatización, la realización de tareas repetitivas, aburridas, que no hacen que construyamos un futuro mejor como persona en el desempeño de nuestro trabajo. Pero si avanzamos en el objetivo, no nos quedamos ahí. Quitarle trabajo poco cualificado a lo humano no significa necesariamente una liberación, sino que puede implicar en muchos casos una condena a la precariedad y a la pobreza. Es evidente que la automatización nos conduce a una brutal paradoja. Rompe totalmente el sistema económico. En nuestro entorno, en el momento actual, el productor se convierte en consumidor. Tú vas a una fábrica, produces, ganas dinero y luego consumes, cerrando un ciclo. Si las fábricas se llenan de robots, la gente no tiene trabajo y no hay dinero y no se consume. ¿Cómo se soluciona esto? La solución es muy complicada y el equilibrio que hay que seguir es muy fino. El nivel de consumo se ha disparado y ello ha acabado con el pequeño comercio. La competitividad, la mano de obra no puede suplir a la automatización en cadena para el abaratamiento de costes, y una competencia cada vez más feroz evita que sea el desarrollo humano como trabajo lo que desempeñe en el futuro una labor prioritaria. Se ha ido desplazando la mano de obra en favor de las máquinas, que si bien es cierto han conseguido realizar funciones monótonas, también es cierto que han dejado sin trabajo a muchísima gente sin habilidades ni edad para adaptarse en la realización de otro tipo de trabajo. Uno de los claros ejemplos en la industria es la automovilística, cada vez más automatizada y con la inserción de modelos de inteligencia artificial para, por ejemplo, la conducción autónoma de vehículos. Uber, por ejemplo, ya está probando coches y camiones autónomos. En el puerto de Rotterdam se probaron una decena de camiones que fueron en caravana cruzando toda Europa. Solo en Estados Unidos hay 3,5 millones de conductores de camión y de forma indirecta otros 5 millones más de puestos de trabajo que de ellos dependen. 8 millones de desempleados por coches autónomos en la conducción sería otro golpe que la sociedad
no está capacitada en este momento para asumir. Ya hemos visto camiones autónomos capaces de cruzar Europa de extremo a extremo. Y no solo afecta a los empleos menos especializados, traductores, médicos, abogados, profesores, programadores, arquitectos, asesores, todos ellos se pueden ver amenazados por la inteligencia artificial, que pase de ser un complemento a sustituir miles de puestos de trabajo. Un ejemplo claro lo tenemos en Wall Street, donde la figura del broker ha desaparecido. Los parqués se han quedado como museos, realizándose hasta el 75% de las transacciones de forma algorítmica. Cada vez se desarrollan mecanismos más sencillos de navegación en naves complejas como aviones o barcos, de tal forma que si los sistemas que hacen de intermediario entre el hombre y la máquina desapareciesen, esas naves serían imposibles o de muy difícil manejo en modo manual. ¿Qué pasará con todos esos empleos cuando se instaure la inteligencia artificial? ¿Qué sucederá con la estructura económica? Será un golpe brutal que no nos daremos ni cuenta de su llegada. La inteligencia artificial puede ayudar a vivir mejor reduciendo la jornada laboral de la mayor parte de los trabajadores y manteniendo su calidad de vida, incluso mejorándola. Pero el enfoque actual es desplazar al trabajador, eliminar ese puesto de trabajo humano y sustituirlo por una máquina, lo cual va a resultar en un desastre, un tsunami de despidos masivos sin una legislación seria que controle ese aspecto. Apareciendo otra brecha social debido a la inteligencia artificial, los que tengan acceso a la tecnología y aquellos que sufran su tiranía, perdiendo sus puestos de trabajo. El Big Data, por ejemplo, los algoritmos acausales, los ordenadores cuánticos, el aprendizaje y las redes neuronales, los materiales inteligentes, la nanotecnología, la comprensión del lenguaje humano, el procesamiento, comprensión y manipulación de las emociones humanas, la creatividad. George Penrose, un gran matemático, el matemático que ayudó a Stephen Hawking en el desarrollo de su teoría, el padre de la geometría no euclidiana, en su libro La teoría del pensamiento no computacional, defiende que la tesis de que la máquina nunca superará al hombre, por la capacidad humana que tiene de contravenir la lógica y el criterio deducido de lo previo, ha quedado obsoleto. Lo cierto es que esta obsolescencia de pensamiento se debe a que en el momento actual, hasta lo ilógico, lo realizado contra criterio, lo que no se puede deducir de lo aprendido, se puede programar para ser creado. Y creado por una máquina. Las máquinas pueden defender un argumento entendiendo perfectamente el lenguaje humano. Ahí tenemos el ejemplo de Watson en IBM, capaz de gestionar una cantidad de información al responder una pregunta o resolver un problema equivalente a 50.000 profesionales buscando al mismo tiempo en Internet. No solo te puede ganar defendiendo un punto de vista opuesto al tuyo, sino que puede coger tu punto de vista y ganar a un tercero defendiendo tu argumento. Y todo ello sin sufrimiento, todo ello sin cansancio y sin ningún tipo de condicionante emocional o coyuntural que pudiera ocasionar una merma en la precisión de la fría construcción algorítmica de su argumento a prueba de humanos. El hombre ha dado saltos en desfiladeros imposibles que pueden tener consecuencias insondables en un futuro. Sin entender la naturaleza de la conciencia, por ejemplo, de la conciencia humana, se pretende volcar la conciencia de una persona, en un soporte material, en un disco duro, llámese memoria líquida o soporte cuántico. Esta ola tecnológica masiva amenaza con hacer desaparecer millones de puestos de trabajo en todos los sectores. Grupos dedicados al análisis como el Boston Consulting, 3 premios Nobel y la Organización Internacional del Trabajo predicen que un tsunami de desempleo está a punto de presentarse en los próximos 10 años. La automatización hará desaparecer el 45% de los puestos de trabajo en un plazo entre 5 y 10 años y un 20% más si se desarrolla en toda su plenitud la inteligencia artificial. Es un hecho que la inteligencia artificial ha tenido un empuje brutal a causa de los confinamientos y de la pandemia, que han requerido sustituir la presencialidad por el trabajo en casa. La otra cara de la moneda la constituye la comunidad emergente de nuevos millonarios, que se dedican fundamentalmente a generar información a través de aplicaciones o software
que le permitan acumular datos en cantidad ingente y dirigir actuaciones por sí mismo o a terceros, vendiendo esa información para alimento de los sistemas de Big Data. El Big Data es el conjunto de sistemas de adquisición, almacenamiento y procesamiento algorítmico de ingentes cantidades de información, permitiendo establecer relaciones poco evidentes o inexistentes para el análisis humano convencional. Estas relaciones acausales permiten nutrir a la inteligencia artificial de un soporte de información que supera con creces el procesamiento humano, llegando a un metaconocimiento del comportamiento de la sociedad, sus reacciones, necesidades y convirtiendo en previsible lo imprevisible. En definitiva, lo que permitiría una manipulación del comportamiento humano en un grado máximo. El desarrollo de todo tipo de sistemas de análisis, sensores, terminales, el dinero plástico, las redes sociales, Internet en general se han convertido en inmensas líneas de trazado del comportamiento de las personas que permite desarrollar mapas invisibles de predicciones, dando a la inteligencia artificial una ventaja competitiva insuperable a la hora de conseguir su objetivo, a años luz de cualquier capacidad humana, individual o en grupo. Desde analizar nuestras emociones hasta establecer en fracciones de segundo estrategias de modificación de las mismas para condicionar el comportamiento humano en un sentido concreto, de forma totalmente aséptica y sin ningún tipo de condicionante temporal o afectivo, la inteligencia artificial puede desempeñar su trabajo con igual eficacia en cualquier circunstancia, de día o de noche, sin estar sometida a ningún tipo de presión o necesidad propia del género humano, necesitando únicamente de un aporte mantenido de información y de energía. En unos años, los niños no irán a la escuela y no existirán estructuras universitarias para carreras diferenciadas tal y como las conocemos. Será una mínima parte de la población la que tenga trabajo, la mayoría vivirán de un famoso subsidio o sueldo básico o renta básica en unas condiciones estándares al límite de cubrir las necesidades mínimas. El concepto de empleo será radicalmente diferente y el control total de nuestras vidas estará en manos de quienes controlen los grandes centros de la inteligencia artificial. Antes, para crear una gran empresa necesitaba ingentes cantidades de dinero y cientos de personas. WhatsApp tiene millones de usuarios y lo constituye un equipo de no más de 50 personas. La inteligencia artificial sigue siendo el camino trazado en la actualidad y va a ser un instrumento para diseñar un mundo distópico, totalmente controlado, sin anonimato ni sentido de la privacidad o de la intimidad alguno, donde los verdaderos ricos serán aquellos que puedan pagar su anonimato o borrar por completo su huella del mundo digital. El gran peligro de este proceso está en que las máquinas lleguen a lo que algunos autores han bautizado como la gran singularidad, un proceso en el que las máquinas hagan máquinas más perfectas utilizando la información acumulada procesada a un nivel de entendimiento absolutamente fuera del alcance humano. Este concepto sobrehumano, cosa que no podríamos comprender y que genera estructuras de control social y comportamental al margen de la voluntad del hombre, aparentemente eso solo sería evitable con un apagón. Lo cierto es que un apagón generalizado como el causado por una bomba de pulso electromagnético, en el momento actual, ni siquiera sin avanzar en el futuro, nos catapultaría 2 o 3 siglos atrás con el precepto de unas necesidades de recursos que son insostenibles con la población actual, lo que supondría el fallecimiento de 9 de cada 10 personas, literalmente un verdadero apocalipsis. Esto no ha sido supuesto, esto ha sido modulado también por la inteligencia artificial usada por el Comité de Seguridad de los Estados Unidos en una simulación de un ataque con bomba de pulso electromagnético a nivel de los Estados Unidos. En esta simulación realizada por el gobierno de Estados Unidos se supondría la detonación de una bomba de pulso electromagnético en la estratosfera. Esa bomba, en el momento de la detonación, no generaría ninguna alteración. La población en ese momento no sentiría absolutamente nada, solo el apagón súbito de cualquier sistema dependiente de un microchip o de electricidad. Y justo después, una ola de desgracia, desde la ausencia de alimentos en los días siguientes a contaminación del agua o envenenamiento del aire, el descontrol de las emisiones de los pozos petrolíferos o centrales termonucleares o cualquier emisión contaminante sería absolutamente incontrolable. Un caos que se experimentó en la ciudad de Bagdad cuando Estados Unidos lanzó una bomba, la bomba E, sobre la ciudad durante la guerra del Golfo Pérsico.
Para ser más exactos y más cercanos en nuestra reflexión, te invito a que salgas a la calle sin tu teléfono móvil y que lo hagas durante una semana, ni siquiera que prescindas de él, solo que salgas sin él a la calle. A nadie le resulta extraño que una vez que hemos comentado algo sobre un producto que nos interesa comprar, da igual que sea por Facebook, WhatsApp, un email e incluso por una conversación telefónica, cuando entramos en Google, cuyos servidores consumen el 1% de la factura de electricidad del mundo, automáticamente nos aparece múltiples anuncios relacionados con esta decisión de compra. Llegado a esa singularidad de un mundo de conciencia artificial, desarrollada por la inteligencia artificial y con una dependencia total de la tecnología, podríamos llegar a vivir en un mundo regido por normas absolutamente incomprensibles para nosotros, para la especie humana, al puro estilo de la saga Matrix. En breve, y esto no deja de ser una opinión, sin tener que hacer ningún esfuerzo imaginativo ni tirar de guiones cinematográficos, el desempleo crecerá hasta cotas nunca conocidas y gran parte de la población vivirá de la renta básica, esa que se pretende instaurar ahora con otro fin, posiblemente con grandes limitaciones a la hora de desplazarnos u otras restricciones de libertad que necesariamente tengan que ser compensadas con diversión a bajo coste o gratuita y lo que está sucediendo ya en muchas partes del mundo, la liberalización de sustancias como la marihuana. Dentro del panorama que yo os cuento, la siguiente pregunta lógica sería: ¿y qué vamos a hacer para evitar los perjuicios del cambio posible que puede venir a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel social? La verdad es que la respuesta es muy difícil, pero si yo tuviese que apoyar alguna posición, siempre pasaría por mejorarnos nosotros personalmente, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, porque eso va a permitir adaptarnos mejor y encontrar oportunidades donde otros no las ven. Crisis, que viene de crisis, significa cambio, y el cambio para una gran parte de la sociedad va a ser muy perjudicial y para otra parte de la sociedad va a ser muy positivo. Hagamos lo posible por estar en el lado del cambio positivo. Os mando un fuerte abrazo y por favor, si os ha gustado el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales, ponerlo en el estado de WhatsApp o en la historia de Facebook o donde deseéis ponerlo, si realmente os parece constructivo e interesante de compartir. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.